Magíster Miriam Angélica Montalbán Verde, docente de la didáctica de lengua y literatura. Somos el grupo número 5. A continuación vamos a regresar a la exposición de nuestro trabajo. La didáctica de la lengua y literatura y la escritura de cuentos. La enseñanza de la lengua y literatura es fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas, especialmente en la expresión escrita a través de la creación de cuentos. Fomento de la creatividad en educación. Espacio para la exploración. La escritura de cuentos permite a los estudiantes explorar su mundo interior y exterior. Importancia de la guía docente. La guía del docente es crucial para estimular la imaginación de los estudiantes. Exteriorización de emociones. Los cuentos ayudan a exteriorizar emociones, ideas y conflictos de manera simbólica. Estrategias de estimulación. Se deben implementar estrategias que fomenten la sensibilidad literaria y la creatividad. Desarrollo de competencias lingüísticas. Dentro de este parámetro tenemos escritura de cuentos. Escribir cuentos requiere trabajar con coherencia y cohesión textual. Elementos lingüísticos. Se abordan aspectos como ortografía, puntuación y adecuación del lenguaje. Coherencia y cohesión son fundamentales para la claridad y el entendimiento en la narrativa. Didáctica de la lengua. Actúa como puente para aplicar conocimientos lingüísticos en textos significativos. Producciones textuales, fortalece en la conciencia morfosintáctica y semántica de los estudiantes. Elementos clave del discurso narrativo. Dentro de ello tenemos personajes en el cuento, el rol del narrador, importancia del tiempo, espacio de en la narrativa y conflicto como motor. Desarrollo de lectores y escritores críticos. En esta parte está estructurada de la siguiente manera. Uno, integración de la lectura y escritura. La combinación de ambas habilidades potencia el aprendizaje literario. Dos, diálogo activo con los textos. Fomenta una conexión profunda y crítica entre el lector y el texto. Tres, escritura de cuentos. Involucra decisiones estéticas, éticas y comunicativas en la creación literaria. Y cuatro, actitud reflexiva. Promueve la reflexión crítica sobre la realidad mediante la escritura. A continuación, mi compañera continúa con la exposición. Desarrollo de lectores y escritores críticos. La sinergia entre lectura y escritura en la educación literaria está basada con la integración de la lectura y escritura, diálogo activo con los textos, escritura de cuentos, actitud reflexiva. Exploración de temáticas culturales. La importancia del cuento en la educación. Sus principales son el cuento como vehículo educativo, conexión entre escritura y contexto, visión crítica del entorno, identidad cultural en la literatura. Metodologías activas y significativas. Están basados en el enriquecimiento del aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, talleres creativos, gamificación, trabajos colaborativos. Olor a cacao y corriente literaria. En este caso es el cuento con el que estamos realizando. Realismo social, elementos del criollismo, representación fiel, costumbres locales. Análisis desde los estudios postcoloniales. Lectura postcolonial del cuento. El cuento revela el conflicto entre la cultura dominante colonial y las formas de vidas autóctonas. Dualidad de identidades. El médico representa la tensión entre la ciencia occidental y cosmovisión local, simbolizando la dualidad. Persistencia del olor. El olor simboliza la memoria colectiva y la justicia ancestral que trasciende el olvido institucional. Crítica social y denuncia en literatura. Denuncia del abuso de poder, la narrativa resalta la corrupción de la clase alta y su opresión hacia los campesinos. El conflicto de identidad del médico. El médico mestizo lucha entre su formación científica y las creencias populares. La dignidad de los campesinos, a pesar de la opresión, los campesinos mantienen su dignidad y sabiduría. El simbolismo del olor a cacao representa la corrupción del pecado que persiste en la sociedad. La simbología y los elementos míticos mágicos. Realismo con elementos mágicos es la obra que se basa en el realismo, pero integra lo mágico en la narrativa.
La persistencia del olor a cacao es un fenómeno que persiste incluso tras la muerte del hacendado, simbolizando más que un simple olor. Interpretación del realismo mágico. El olor a cacao puede verse como parte del realismo mágico, donde lo extraordinario se fusiona con la vida cotidiana. El enfoque psicoanalítico del olor viene desde la perspectiva de que el olor podría representar la culpa reprimida o un castigo moral no resuelto. Ambiente en el cuento ecuatoriano. El ambiente rural costeño se basa en la historia que se sitúa en una hacienda cacaotera en la costa ecuatoriana. La influencia del ambiente físico es el paisaje rural, calor y humedad crean el escenario de la narrativa. El olor a cacao es el aroma del cacao que es un elemento simbólico y omnipresente en la obra. La estructura social jerárquica de la obra es la desigualdad y el abuso de poder que marcan las dinámicas sociales de la historia. Conflictos sociales y culturales, en donde el ambiente se ve de manera afectada directamente en los conflictos presentes de la narrativa. Simbolismo del olor a cacao representa la culpa, la injusticia y la corrupción moral en la obra. Las tensiones culturales es el ambiente que está cargado de tensiones entre la razón, la superstición, justicia y lo ancestral. Los personajes de la narrativa es la exploración de los personajes principales. Aquí tenemos el hombre, que es el padre angustiado, un padre desesperado por la grave enfermedad de su hijo tras una mordedura de serpiente, y la muchacha, que es la empatía y apoyo, una trabajadora que muestra preocupación y empatía por la situación del hombre y su hijo. A continuación, mi compañero. Continuando con el trabajo, al hablar de la integración de las macrohabilidades lingüísticas, es hablar de las habilidades de leer, escribir, hablar, escuchar, son claves para la comunicación efectiva. El rol de la literatura, de la didáctica, los textos literarios como Olor a Cacao enriquece el proceso de aprendizaje, fomenta del pensamiento crítico. La integración de habilidades implica el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Análisis literario en el aula. El análisis de obras literarias va más allá de la simple lectura, promoviendo una comprensión profunda. Las competencias comunicativas integrales, en este caso, la articulación de habilidades llevan a una comprensión comunicativa. La lectura en sí, comprensión y análisis, habla de una lectura literal, entender los hechos concretos narrativos en la historia, lectura inferencial, decidir la información o deducir la información implícita y establecer las conexiones entre los personajes. La lectura crítica, evaluar el contenido e identificar intenciones del autor y analizar las obras literarias. Escritura, producción creativa y reflexiva. La lectura como inspiración. La lectura de la obra Olor a Cacao estimula la creatividad y expresión personal. Análisis del autor. Explora la escritura de José de la Cuadra. Es fundamental para comprender su estilo. La estructura narrativa. La estructura narrativa del cuento ayuda a organizar el pensamiento de las escrituras. Recursos literarios. El uso estratégico de recursos literarios enriquecen la producción escrita. La importancia de la oralidad en la educación. La oralidad en la educación solidifica ideas de lectura y escritura fomentando el diálogo, la conversación, la construcción colectiva del sentido. El diálogo permite a los estudiantes construir colectivamente el sentido del texto. Caracterización de personajes. El habla de los personajes es clave para entender su texto y emociones, que obviamente es importante. El análisis de la lengua. El vocabulario y la síntesis revelan el origen social y el nivel educativo
de los personajes. Continuando, doctora, con lo que es la importancia de la oralidad en la educación, tenemos escuchar, comprensión auditiva crítica. Tenemos la importancia de la escucha activa. La escucha activa es fundamental para entender intenciones y contenidos en la comunicación. Entrenamiento lúdico de la escucha. Existen actividades que permiten entrenar la escucha de manera divertida y reflexiva. Diálogos vividos en la novela. La novela presenta diálogos que reflejan la cultura costera ecuatoriana, enriqueciendo la lectura. Voces y acentos de la región. Los personajes utilizan voces y acentos característicos de la costa ecuatoriana, aportando a la autenticidad. Lenguaje coloquial y expresiones. El uso del lenguaje coloquial y expresiones populares es clave para capturar la esencia cultural. Luego tenemos el desarrollo de habilidades lingüísticas. Entre ellas tenemos el objetivo general, personajes del cuento, interpretaciones literarias, estimular la creatividad y expresiones de ideas. Dentro del objetivo general tenemos desarrollar habilidades de la lectura, escritura y expresión oral con olor a cacao. Personajes del cuento, identificar y analizar personajes principales y secundarias del tramo. Interpretaciones literarias, seleccionar textos literarios para realizar interpretaciones de personajes. Estimula la creatividad, fomentar la redacción de finales alternativos y la creación de nuevos cuentos. Expresión de ideas. Tenemos desarrollar habilidades que expresan ideas mediante debates y presentaciones. A continuación tenemos lo que es valores y estrategias en olor a cacao. Tenemos la identidad cultural, valores de honestidad, humildad en el trabajo, dramatización como estrategia, actividades interactivas, conexión vivencial. El cuento enfatiza la importancia de la identidad cultural en el desarrollo comunitario. Los personajes destacan por su honestidad a pesar de las dificultades diarias que enfrentan. En la humildad de los personajes resalta su dedicación y esfuerzo con la comunidad. La dramatización permite explorar cultura, Montuvia y los valores del cuento. Se fomentan discusiones y escrituras creativas para entender mejor la obra. Las representaciones teatrales facilitan una conexión más profunda con el tema del cuento. Luego tenemos lo que es el desarrollo de habilidades lingüísticas. Tenemos indicador de evaluación, metodología ERCA, trabajo grupal, lluvia de ideas, preguntas y respuestas, debate, dramatización y recursos utilizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos? En el indicador de evaluación tenemos reinventar textos literarios, reconociendo su fuente original y su contexto cultural. En el ERCA tenemos el enfoque que promueve la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje. En el trabajo grupal vamos a fomentar la colaboración entre los estudiantes. En la lluvia de ideas vamos a estimular la creatividad y la generación de nuevas ideas entre los participantes. Entre preguntas y respuestas tenemos facilitar la comprensión a través de la interacción y el diálogo. En el debate, desarrollar habilidades críticas y argumentativas en los estudiantes. Dramatización permite la expresión creativa y la comprensión profunda de los textos. Y finalmente tenemos lo que son los recursos a utilizar. Vamos a incluir cuadernos, grabadoras, vestuarios, afiches y lápices de colores. Hasta ahí, gracias. Ahora, continuando con la exposición. Dentro de las etapas de la didáctica literaria, también tenemos lo que son tres etapas muy importantes, como es la etapa preparatoria, la etapa del análisis o la conceptualización y la etapa posterior. Dentro de la preparatoria, como claramente lo dice, aquí vamos a preparar con actividades que el niño se esté preparando ya para llegar al conocimiento. Y la etapa del análisis de conceptualización es ya lo que vamos a tratar nosotros, como es el escuchar el cuento Olor a Cacao, y ahí vamos a hacer muchas actividades en el cual el niño pueda realizar esta actividad. También tenemos la etapa de posterior. Dentro de la etapa posterior venimos aquí ya, después de que ya se haya escuchado la lectura del cuento, nosotros vamos a hacer que los estudiantes realicen una dramatización. ¿Para qué? Para retroalimentar el tema tratado y también para llegar a ese objetivo que nosotros queremos, que los niños a través de la dramatización también puedan expresar sus sentimientos y ellos cómo se sienten el actuar a un personaje. También tenemos lo que son la tipología del texto literario. Dentro de la tipología del texto tenemos la exploración del cuento Olor a Cacao.
Aquí tenemos muchas estrategias que nosotros vamos a llegar a la tipología, como es la definición del texto, la importancia de la narración, la importancia que tiene el cuento Olor a Cacao, el objetivo de aprendizaje. El objetivo es algo importante, como ya lo dije anteriormente, a donde nosotros queremos llegar con el estudiante y saber qué es lo que aprendió acerca de la lectura del olor a cacao. También los elementos literarios y los contextos histórico-social. Es lo que tenemos dentro de la tipología. Después de lo que es la tipología, nosotros como docentes también vamos a evaluar, porque nosotros en las aulas también podemos realizar esto, podemos realizar para que los niños puedan interactuar sus sentimientos. Vamos a terminar con una evaluación en el cual ellos van a reflexionar acerca del cuento, cómo lo hacemos a través de los sentimientos, cómo ellos van a identificar, a expresar cómo se sintieron al actuar con ese personaje, van a describir al personaje, la importancia que es el trabajo en equipo y también el respeto y la cordialidad. Mismo que la lectura de los cuentos no solo es leer, sino también nos enseñan muchos valores que nosotros como docentes debemos explicar a los niños y ellos lo pongan en práctica. Como conclusión sobre la enseñanza del olor a cacao, nosotros como docentes podemos trabajar con varias estrategias que ayuden al niño, no solo leyendo, sino también a través de la narración, a través de la dramatización, a través de una lectura comprensiva. Lo que nosotros, las estrategias literarias que nosotros podemos utilizar en el aula, el enriquecer el aprendizaje, fomentar el compromiso crítico de los estudiantes, mismo que solo leer no es, sino es leer, comprender, actuar, cómo ellos van a actuar. Es lo que nosotros estamos haciendo dentro de este cuento, actuando. Ellos van a actuar y a través de su actuación, ellos van a expresar sus sentimientos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctora.